gracias. Gracias. Bueno, pues segunda edición. La primera la hicimos en Sevilla, funcionó muy bien, hemos aprendido incluso de las cosas que no hicimos tan bien para hacerlo todavía mejor ahora en Granada y nuestra intención es contaros unas cuantas cosas, ¿no? El tema es muy complejo y muy amplio, pero yo creo que en estas 2 sesiones que vamos a tener entre hoy y mañana, separadas por temas, 4 capítulos hoy y 4 capítulos mañana, pues nos da para hacer una panorámica suficiente para que también vayan surgiendo preguntas y podáis hacer todas las que necesitéis. Nuestra idea es la siguiente, como es mucha gente la que está participando y está entrando, ya va por 77 y subiendo, es que vayáis poniendo preguntas en el chat y luego yo lo que haré es intentar hacer filtrarlas y pasárselas a Nuria. Si hay varias que se parecen, pues una intermedia, y si hay una más particular, pues intentar ofrecérselas, ¿eh? Nuestra idea es, por supuesto, conservando siempre la completa anonimato del que nos los pregunten y ¿Tienes utilicen poco éxito? solamente el ¿Por qué? nombre y de esa manera podemos compartir con todos, ¿vale? La idea, como hemos dicho, es empezar la sesión. Perdona, David, por bien. favor, la gente que vaya entrando, que vaya silenciando los micrófonos, porque si no tenemos un ruido de fondo horroroso. Eso es. Vale, pues bueno, os voy a presentar a Nuria, que os va a atender hoy. Yo voy a estar solamente moderando. Al final, la que tiene que volcar todo su saber en esto es Nuria. Nuria es psicoterapeuta y como pone ahí, es especialista en parejas, adolescencia, adicciones, orientación familiar. Digamos que ella se ocupa de problemas bastante más complicados de los que nos ocupamos las personas de empresa, ¿no? Que a veces yo llego a veces a casa, he llegado otros años con un problema en el balance, un problema financiero, un problema de marketing y bueno, pues Nuria me ha contado los problemas que tiene que tratar ella y normalmente pues son bastante más complicados que eso. Bueno, ella tiene mucha experiencia, también tiene tres hijos, como os contaré enseguida, y por tanto también está pasando por los dolores de la adolescencia. Ya llevamos un tiempo en eso, metidos, y por tanto aúna la experiencia clínica y la experiencia con clientes de todas las edades con la experiencia personal como madre, ¿no? Y ya está, no quiero añadir nada más para que ella tenga el máximo tiempo posible, así que te paso los mandos, Nuria, y adelante. Yo estaré aquí tomando notas. Muy bien. Buenas tardes. Lo primero, bueno, antes que profesional soy madre, como ha dicho David, ¿vale? Madre de 3, esta foto la verdad que se ha quedado un poquito anticuada, tiene un par de años, pero bueno, hace una buena cuenta también de que la idea es hablar desde las 2 perspectivas, ¿no? La profesional y la personal. Bueno, el esquema previsto para hoy son 4 capítulos, ¿vale? Mañana también es la misma secuencia, ¿vale? Lo que se trata es de intentar una presentación dinámica, ¿vale? De unos 35 minutos para dar turno, ¿no? O paso a unos 20 minutos, yo no tengo prisa, insisto, en poder hacer preguntas o un debate al respecto, ¿de acuerdo? Es cierto que se trata de alguna manera ayudaros un poco, no asustaros, desde luego, más de lo que podéis estar quizá, primero por esta etapa, ¿no? Tan convulsa como es la adolescencia y segundo por la etapa también que estamos viviendo, ¿no? Actual de pandemia, que todo se junta. Se trata de poner un poco las cartas sobre la mesa, se trata de haceros ver un poco, entender mejor quizá también la adolescencia desde un plano, para empezar, vamos a empezar ya, ¿no? Desde un plano, ¿por qué no? ¿No? Hay que entender primero el cerebro de los adolescentes, fundamental para darnos un paseo de alguna manera, aunque sea de una manera muy, muy breve, ¿vale? Y yo creo que es fundamental para, insisto, llegar a entenderlos bien, ¿vale? Lo primero que os diría es que un cerebro de adolescente no es igual que un cerebro de adulto y evidentemente un cerebro de niño, ¿no? Sobre todo porque hay una reorganización masiva, ¿no? No se trata, no es un tema de crecimiento en sí, no es un tema de tamaño, ¿no? A los 6 años el cerebro ya está al 90% de su tamaño definitivo, ¿no? Es un tema de maduración, evidentemente. Sabemos gracias a la neuroimagen, ¿no? Que eso es a partir del siglo XX, se ha podido estudiar, ¿no? Lo que es el cerebro del adolescente, que, insisto, hay muchos cambios estructurales, hay muchos cambios funcionales, se trata de esa reorganización masiva que he comentado antes, es como de alguna manera decir que cambia todo lo que es el cableado interno, ¿no? Más que otra cosa. Un buen ejemplo de ello, ¿vale? A ver, hay una sobreabundancia de sustancia gris, ¿vale?
frente a la sustancia blanca. La sustancia gris, por así decirlo, son los ladrillos del cerebro, ¿no? La sustancia blanca es precisamente esos cables que conectan eficazmente unas partes con otras. Es decir, tienen muchos materiales, ¿vale? Pero muy poco orden, el cerebro adolescente. También vamos a hablar de la maduración. La maduración se hace de una forma lenta, ¿vale? Es una conectividad que avanza lentamente de la parte posterior a la parte anterior. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, pues que las últimas partes en acoplarse son los lóbulos frontales y los prefrontales, que son precisamente los responsables del autocontrol y de la inhibición. Son como, por así llamarlo, los frenos del coche, ¿no? Hay un comentario, una metáfora, ¿no? Que yo creo que la ejemplifica muy bien, ¿no? Que es básicamente el adolescente puede ser, bueno, como un Ferrari, pero con los frenos de una bicicleta. Y yo creo que esto ejemplifica de una manera muy correcta, ¿no? Lo que les pasa. Luego también, por otra parte, tenemos el lóbulo parietal. El lóbulo parietal, de alguna manera, es el que está detrás de los lóbulos frontales, ¿vale? Evidentemente son esenciales para pasar de una tarea a otra, ¿vale? Y los tienen subdesarrollados también. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, porque son peores que los adultos en lo que es la llamada multitarea. Evidentemente, esto lo veremos también más adelante, ¿no? Con respecto a la relación con la tecnología, que parece que quieren llevarlo todo porque creen que todo lo atienden, que con todo pueden y, en fin, no lo van a reconocer, evidentemente no tienen esa capacidad autocrítica, pero realmente sí les cuesta. Otro cerebro del cual tienen que desarrollarse, ¿vale? Es el cerebro social. Es decir, está por desarrollarse porque tienen que buscar, para empezar, su propio espacio, ¿no? La importancia de sus amigos es vital, ¿no? La búsqueda de aprobación, la relevancia, por cierto, de la imagen es totalmente exagerada, ¿vale? Eh, Se ha empezado con la adolescencia, que es más importante el grupo y su pertenencia a él, desplazando a la familia. Y esto tiene que ser así, ¿no? Hay un estudio, precisamente en neuroimagen, que lo que nos viene a confirmar es que la respuesta que se da en la exclusión de grupo, ¿vale? O de iguales, es semejante, para ellos, es semejante a las respuestas que daban evidencia en las situaciones de falta de alimento o situaciones de amenaza física. Con ello, bueno, pues un poco poner el ejemplo de que no es de extrañar el drama que les pueda suponer perderse una fiesta, volver media hora antes a casa, que por otra parte, pues parece que todos los hijos, ¿no? Son los que primero vienen a casa, ¿no? O por lo menos esa es su amenaza, ¿no? Vamos a hablar un poquito más del cerebro. Hay una propensión al riesgo asociada con la recompensa. Esto lo vemos aquí en esta parte de aquí que se llama el núcleo accumbens, ¿vale? Es la parte del cerebro que activa las conductas de búsqueda de placer, ¿vale? A través de la dopamina. La dopamina es el neurotransmisor que libera el cerebro cuando se produce una gratificación. Vale, pues este núcleo accumbens, por no estar bien ajustado todavía, ¿no? Y bien desarrollado, libera mucha más cantidad de dopamina de la normal. O sea, la normal no, con respecto a un adulto. ¿Qué quiere decir eso? Pues que la perspectiva, evidentemente, de la recompensa para ellos supera mucho más cualquier consideración que puedan tener a los riesgos que eso pueda conllevar en un momento dado, ¿vale? Como antes he dicho y he hablado, creo que el encaje social, ¿vale? No es algo que tengamos que, es algo muy importante, de los cuales sus iguales cobran una vital importancia, y creo que es algo que no debemos de ningunear, ¿no? Creo que es un error el ningunear este hecho. El cerebro de ellos no tiene todavía, de alguna manera, esa compresión profunda de lo que significa el papel de las personas en la vida de sus padres o en la vida de ellos mismos, ¿no? Hay que entender que sufren por no tener interacciones o por unas interacciones que sean malas, ¿vale? Necesitan afirmarse en su propio mundo para que a partir de ahí puedan desarrollar habilidades y realmente puedan desarrollar su propio código ético, ¿no? ¿Vale? Algo también a tener en cuenta
y que es muy frecuente, es que el adolescente tiene una concepción muy exageradamente, ¿no?, hedónica de la vida, ¿no? Para ellos, evidentemente, se iguala placer a felicidad, ¿no? Para ellos ser feliz es la ausencia de dolor, de toda frustración y del esfuerzo. Se parece mucho, ¿no? Un poco visualizándolo, no sé si habéis alguna vez leído o tenido en vuestras manos el libro de Un mundo feliz, ¿no? De Huxley, precisamente, ¿vale? En la que les ingiere un soma, ¿no? Que es un poco la sustancia que les hacía feliz y de alguna manera, sin calentarse mucho más la cabeza, ¿no? Pues parece como que su mundo gira un poco en torno a eso, ¿no? Está claro que la resistencia a la frustración, ¿no? Todo lo que es las incomodidades en este mundo precisamente de bienestar, ¿no? En el que les hemos alumbrado, ¿no? Esto es muy generalizado, no tienen que ser, evidentemente, hay muchas excepciones, pero es normal, ¿no? Que ello ocurra, ¿no? El tema también del placer con la felicidad, bueno, pues evidentemente lo que genera es que ellos están enganchados, por así decirlo, ellos generan, ¿no? Y la liberan mucho más dopamina, con lo cual lo que no saben evidentemente es que es la serotonina, ¿no? La que proporciona el bienestar real y duradero, ¿no? Creo que eso somos nosotros los encargados de contarle la historia, ¿no? Ellos lo quieren todo y lo quieren ya, ¿vale? Es un poco también el tema del corto plazo, como viene ahí frente a esa serotonina, ¿no? Que es más bien el largo plazo, ¿no? ¿Vale? Em, Todos esos neurotransmisores, por ejemplo, la dopamina es algo de lo que vamos a ir viendo durante todas las exposiciones, debido a que, bueno, pues por ejemplo, un disparador de la dopamina, ¿vale? Que es muy exagerado, son precisamente los dispositivos móviles, ¿no? Todos esos dispositivos interactivos en los cuales la cultura del like, ¿no? La cultura de los me gusta, la cultura de un tono diferente, ¿no? Bueno, pues de alguna manera lo que les está diciendo es mm, importo a alguien, ¿no? Y ese importar a alguien creo que es importante porque para ellos es importante, ¿vale? Porque lo que necesitan es reafirmarse, ¿no? Y eso se lo pone en bandeja, ¿no? Realmente es una fuente, ¿no? Inagotable de todo esto, ¿no? De lo que estamos hablando, ¿no? Del disparador de la dopamina. Bueno, decir que evidentemente la adolescencia en definitiva es un periodo de abundantes cambios, evidentemente, y de que se pueden comportar de una forma, a veces, ¿no? No siempre, evidentemente, inusual. Puede ser que a veces no les reconozcamos, ¿vale? Depende de qué edades estemos hablando, ¿vale? Pero eso no significa necesariamente que estén haciendo un uso no saludable ¿no? Que tenga que, por necesidad, que hacer un consumo negligente de ciertas sustancias o ciertas cosas, ¿de acuerdo? Hay algo que me gustaría compartir, ¿vale? Y es, bueno, pues a grandes rasgos que adolescentes pueden ser más vulnerables a las adicciones en general, ¿vale? Y como antes estaba diciendo, bueno, pues los que no son socialmente aceptados. Creo que es muy importante realmente ayudarlos a ese cerebro social, ¿no? Que antes comentábamos, ¿vale? El hecho de que no encuentren ese encaje, ese grupo de iguales, les lleva muchas veces, ¿vale? A poder entrar en una adicción. Por otra parte, bueno, pues los que, como casi todos les pasa, ¿no? Tienen un umbral de frustración demasiado bajo, ¿no? Es la impaciencia, es el corto plazo y es el no ayudarlos a que, oye, que está bien fallar, que está bien en un momento dado suspender incluso una asignatura, bueno, se afrontará, evidentemente, hay que ayudarles al afrontamiento, pero tienen que ser conscientes, ¿no? Que se puede fallar. Los que tienen dificultades de comunicación, sobre todo en casa, ¿no? Es decir, cuando no se facilita una negociación o se les excluye a la hora bueno, tomarles en cuenta, ¿no? ¿Vale? Cuando no hay un clima de confianza en casa, pues eso realmente puede ser un poquito más vulnerable para ello, ¿vale? Quienes pasan largos tiempos de aislamiento, como pone aquí, ¿vale? ¿Por qué? Porque evidentemente son los que más pueden abusar de los dispositivos, ¿vale? Y las familias desestructuradas o familias sin normas, ¿vale? Es decir, ya lo veremos también mañana un poco con respecto a esto,
pero sí es cierto que las normas les son necesarias y útiles, ¿no? No todo normas, pero algunas normas. Vale, vamos a entrar a hablar un poco de la era en la que parece que están metidos, ¿no? Y todos, ¿no? Es parte también ya casi de la cultura, ¿no? Hablamos de los videojuegos, ¿vale? En sí, los juegos no es que sean un problema, ¿vale? De hecho, hay habilidades incluso, evidentemente, estratégicas, ¿no? Y de pensamientos que se desarrollan precisamente con los juegos, ¿vale? Es un modo también de la generación de ahora de divertirse, de entretenerse, y creo que es absurdo estigmatizarlos, ¿no? En principio no tienen nada de malo. El tema surge, evidentemente, cuando los videojuegos empiezan a usarse de una forma pues, muy extendida, ¿vale? Eh, y de alguna manera, bueno, pues hay algunos adolescentes que pueden caer en exceso, ¿no? En el abuso, ¿vale? La adicción a los videojuegos no está contemplado en sí en lo que es los manuales, ¿no? No hay una adicción a los videojuegos, ¿no? No es que sean especialmente adictivos. La cuestión, yo creo que realmente hay muchas personas que pueden también decir, por ejemplo, oye, pues este adulto, ¿no? O esta otra persona está todo el día viendo fútbol, por ejemplo, o hablando de fútbol o leyendo de fútbol y no por eso es un problema. Yo creo que la pauta diferencial de los videojuegos, pese a que también se manejan en redes, es decir, se pueden conectar, ¿no? Y pueden hablar con ciertos amigos, es que normalmente es una actividad más o menos solitaria, ¿vale? Entonces, el riesgo que tiene todas las actividades que no es tanto de socializarse, evidentemente, es que pueden perder la referencia con su entorno, lo que es la realidad, ¿no? ¿Vale? Tampoco hay ejemplos, no hay unos estudios de alguna manera que demuestren, ¿no? Rigurosos, que demuestren que los videojuegos violentos generan violencia, ¿vale? Evidentemente eso responde más a esos juegos que pueden disparar de forma, ¿no? De quien tenga una serie de rasgos de personalidad puede ser un disparador, ¿no? Pero no genera, ¿no? No van a convertir a ningún adolescente en agresivo por jugar a un videojuego que contenga violencia, ¿vale? Aún así tampoco se trata evidentemente de normalizarlo. ¿Cuándo podemos estar ante un posible caso de adicción? Pues aunque resulte un poquito difícil, yo voy a intentar ayudaros, daros algunas pautas, es decir, evidentemente cuando se necesita cada vez más tiempo de consumo, ¿no? Y ellos se ven obligados o quieren, ¿no? Al final elegir en vez del estudio el juego, en vez de la salida con los amigos el jugar, el echar cada vez más horas, los cambios también negativos del humor, ¿vale? Dificultades para dormir, problemas de autocontrol. Es verdad que la irritabilidad y problemas de autocontrol quizás se pueda causar, o sea, pueda pasar de alguna manera desapercibido porque dice, bueno, es que la adolescencia ya en sí ocurre pero bueno, son cambios muy bruscos y creo que se observan bastante. Aún así, creo que hay una página, bueno, luego la digo más adelante, ¿vale? Una página en la cual creo que os puede ayudar también a aliviar ciertas inquietudes. Los adolescentes, otro de los problemas es que pueden usar el mecanismo del videojuego, ¿no? El mecanismo para el no afrontamiento de otros problemas reales, ¿vale? O de situaciones difíciles que tengan en ese momento, ¿no? Es decir, cuando lo están pasando peor, juegan más, ¿vale? Y, y bueno, pues podemos pensar en un momento dado que como están en casa, ¿vale? No hacen ningún daño, no ocurre nada malo, pues yo creo que casi todo lo contrario, ¿vale? En ese sentido. Evidentemente afecta negativamente al desarrollo el hecho de que no logren esas habilidades, ¿vale? Personales o interpersonales a la hora del afrontamiento, ¿no? De esos problemas, ¿no? Retrasa realmente su maduración, ¿vale? La competitividad es otro factor fundamental, ¿vale? En sí, en la cual tiene que ser gestionada, ¿no? No toda la competitividad, evidentemente, es mala,
pero no hay que normalizar, ¿no?, esos estallidos eventuales que pueda haber de rabia, ¿no?, o que tienen de frustración. Creo que hay que acompañarlos y ayudarles un poco a saber ganar y a saber perder en ese sentido, ¿vale? La página en la cual antes comentaba es esta, ¿vale? En la cual dejar.info, creo, la he visto interesante, es una página web en la cual, bueno, pues si quien tenga inquietud de verdad por sus hijos, ¿no? En si hay algún tipo de adicción, ¿no?, a esos videojuegos, ¿vale? O de abuso en esos videojuegos, creo que da pauta, da claves interesantes para saber, ¿no?, si es así o no, ¿vale? Dejar.info, cómo dejar los videojuegos, ¿de acuerdo? Hay otra cuestión muy actual, ¿vale?, en la cual yo creo que es un poco lo que está preocupando más a los psicólogos, ¿vale?, más que el uso de los videojuegos, es esto último, ¿vale?, que son las llamadas loot boxes, ¿vale?, las cajas de botín, ¿vale?, que por cierto evidentemente son de pago. Están basadas en ese proceso psicológico que ya no solo y que ya es importante de la obtención de gratificación, ¿no?, de mejorar su juego, ¿no?, y por tanto la evitación del malestar o de que estén pasándolo mal con el juego o que tengan una mala racha, sino que va más allá, ¿no? De alguna manera entran en su juego favorito y les ofrecen y ellos compran lo que podría ser esta caja botín, ¿no? Si les toca lo que desean, de alguna manera lo que les produce es estoy en racha, ¿vale? Es algo que si esto me ha ocurrido, voy a intentar que ocurra más, ¿no? Y entonces vuelven también a comprar, ¿no?, otra caja. Y si el caso es el contrario, en el cual se sienten decepcionados porque no les ha tocado lo que necesitan, pues de alguna manera ese malestar lo quieren suplir con una nueva compra. Con lo cual, al fin y al cabo, el comprador está enganchado continuamente a esta rueda, ¿no?, de recompensa y frustración, que es la que realmente, bueno, pues unido a ese descontrol de la dopamina que antes hablábamos, creo que es importante, ¿no? ¿Vale? Como antes hemos dicho, sí genera la competitividad, ¿no? Un ejemplo de ello es el Fortnite, por ejemplo, ¿no? Todos estos juegos lo que hacen es elevar mucho, bueno, pues el individualismo, ¿vale? Y realmente lo que generan es mucha frustración cuando llegan a perder, ¿de acuerdo? Lo que ocurre también, el fenómeno que suele ocurrir para ellos es una distorsión cognitiva, ¿no?, que es la falacia del jugador, ¿no? Es que ellos creen que, bueno, pueden estar por encima de esas leyes de probabilidad y ellos pueden dominar con su mente, ¿no?, lo que es el juego, ¿no? Entonces ahí ya entran una base también cognitiva que es difícil, ¿no?, de que ellos lo entiendan porque normalmente suelen idear estas cosas, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a ir a otro capítulo también estamos hablando del juego, evidentemente, aunque es de otro tipo de juego, ¿vale? El juego en sí, evidentemente, es placentero. El juego pues genera, para empezar, ¿no?, intentar hacer unas relaciones sociales positivas, ¿no? Siempre ha habido cierta competición, ¿no? Una competición saludable es beneficiosa, ¿no? Es necesaria, ¿no?, conectar todo lo que es familiarizarse con el riesgo, ¿vale? Forma parte de nuestras vidas. La cuestión es cuando este juego, ¿vale?, no es algo natural, ¿vale? Sino que, bueno, mira, algo natural también, evidentemente, que siempre ha surgido, ¿no? Intento poner esto para haceros ver que quién no, ¿no? Quién no ha jugado en familia, si no a esta baraja de cartas a otra, ¿vale? O en la cual incluso los juegos de familia con cartas o incluso, no sé, ¿no?, un juego como el bingo, ¿no? Se podía apostar incluso cuando era una cierta edad, incluso con algo de dinero, ¿no? Esto en sí no es malo, ¿no? Es decir, enseña a perder, enseña a ganar, enseña a lo que pues, se pueda pagar un precio, ¿no? Justo por lo que ha podido ser perder un juego. Los problemas no vienen por aquí, ¿no? Los problemas, uno de los problemas, evidentemente, del que estamos hablando ahora, ¿no?, que vamos a entrar, es
bueno, el juego online, ¿no? El juego aparece ese nuevo factor en el cual pues hay una falta de elemento de socialización que dista mucho de lo que hemos hablado antes, ¿no? De lo que es jugar con la familia, de lo que es jugar con los amigos, competir con ellos, ¿vale? Esta desconexión de lo interpersonal, ¿vale? Incrementa el riesgo, ¿de acuerdo? En Andalucía es verdad que se ha promulgado, perdón, un Real Decreto en el que se han endurecido ciertamente las sanciones del juego presencial, ¿vale? Pero con todo y con ello ha seguido creciendo, ¿vale? Em, Realmente lo que se ha puesto coto ha sido a lo presencial, pero no a lo online, con lo cual esto sigue creciendo cada año. Eh, Aquí un apunte, ¿vale? En el año 2020, ¿vale? Todo este juego ha aumentado, ¿no? Ha aumentado, como decía antes, de forma presencial un 30% y de forma online un 17,4%, ¿no? Sobre todo en varones, ¿vale? El estudio está recogido sobre todo en ese sentido en varones. Os quiero poner también, ilustrar una imagen en la cual se ve, ¿vale? Cómo cada año, ¿vale? Este crecimiento ha subido, ¿vale? Exponencialmente, ¿vale? El juego online, ¿no? Año a año. Y bueno, el gráfico se queda en el 2019, pero esto sigue creciendo, evidentemente. Hay otro gráfico que me gustaría compartir con todos, que es el perfil de los que juegan online, ¿no? Para empezar, de cada 10 personas, 8 son hombres y 2 son mujeres, y las edades, ¿no? No es el perfil que antiguamente teníamos pensado, ¿no? Como esa persona cincuentona, ¿no? Que no tiene otra cosa que hacer, o es que, en fin, tiene problemas, no. Las edades cada vez son más tempranas, la edad media, como se ve, se refleja ahí, es de los 26 a los 35 años, pero hay un buen número, como veis, de los 18 a los 25, ¿vale? El problema del juego, evidentemente, es la edad en la que se está entrando, ¿vale? En la que cada vez, a la que se accede, ¿no? Es un factor de riesgo fundamental que hay que tener muy en cuenta en ese sentido. Aún así, me gustaría poder deciros dos cosas, ¿no? Una para tranquilizaros. La pauta, ¿vale? En la cual cursa una adicción, una ludopatía, ¿no? La adicción al juego, no se hace en 2 o 3 meses, ¿vale? Realmente cursan aproximadamente 2 a 3 años, ¿vale? Lo que sí es cierto es que la ludopatía hoy día cada vez comienza antes, ¿vale? Y esas adicciones son más severas, son más agresivas. ¿Por qué? Porque los hábitos evidentemente disfuncionales se arraigan en un cerebro todavía inmaduro, todavía en formación, ¿no? Entonces, esa respuesta se hace todavía más difícil de tratar de alguna manera. Sobre todo también cuando además estamos en bueno, estamos no solamente aquí, ¿no? En casi todos los sitios, ¿no? En la cultura de la normalización, ¿no? Por desgracia, ¿vale? Ponen no solamente a Cristiano Ronaldo, ¿no? Pero sí otros jugadores y presentadores y actores a publicitar, ¿no? Que ellos también juegan, ¿no? Entonces, es importante, ¿no? Hablar con los chavales, porque hay que advertirles no solamente de los peligros del juego, sino que no es tan, ni tan deseable ni tan normal, ¿no? El tener que acudir bueno, a un juego en el cual hay que apostar, ¿no? En el que hay que apostar dinero. Vamos a ir también a una parte en la cual creo que también es importante, ¿vale? En la comunicación con los adolescentes, ¿vale? Lo he titulado "Tenemos que hablar de eso". Eso es nada más y nada menos que el sexo, ¿vale? Voy a ilustrar un caso, ¿vale? ¿Vale? En mi consulta, evidentemente preservando la privacidad de mis pacientes, ¿vale? Creo que, ahora lo cuento, el sexo parece que es un tema tabú, y en las casas más, ¿vale? Sigue siendo problemático. El caso ¿vale? De María, 14 años, es que se define como bisexual, ¿vale? Y por supuesto le ha dado mucha vergüenza poder contarlo a los demás, y especialmente a sus padres. Cuando esto ocurre, los padres no la entienden, ¿vale?
le expresan realmente que ellos podrían entenderla si les gustaran las mujeres, pero no entienden que no se defina, ¿no? Es decir, es como que no te aceptamos esa bisexualidad, ¿no? Entiendo un tema, pero no entiendo el otro. No entiendo que te gusten los dos sexos, ¿vale? Entonces, evidentemente aquí a quien les hace falta más la ayuda, evidentemente es a los padres más que a los adolescentes en este caso, ¿vale? ¿A qué? A aceptar y a respetar a sus hijos, ¿no? Le queda a María un largo recorrido, ¿no? Evidentemente en su vida para si realmente se define como hasta ahora es o si no, pero realmente tiene que ser siempre acompañada del respeto, ¿no? Y un poco sobre todo sentirse aceptada, ¿no? Y apoyada, y quién más que por sus padres, ¿no? ¿Vale? Em, Hay un tema en el cual evidentemente aquí no vamos a hablar, ¿no? De sexualidad, ¿no? No es, es un tema aparte, ¿vale? No vamos a tocarlo. Yo creo que nada más que voy a dar unas simples pinceladas, ¿vale? Y en cuanto a lo que es la pornografía, que es lo que quería hablar ahora un poco, ¿vale? No vamos a entrar o sea, no voy a entrar en consideraciones profundas sobre la pornografía misma, ni aspectos éticos, ni sociales, ¿vale? Que yo creo que evidentemente habría mucho que decir, ¿no? De ahí. Vamos a tomar en sí que la pornografía existe, es un hecho, ¿vale? No puedo decidir yo si debería existir o no, el caso es que está, ¿no? Entonces, partiendo de ahí, sí me gustaría poneros un poquito en antecedentes lo que está ocurriendo, ¿vale? Creo que es importante tenerlo en cuenta. Y es que, bueno, la pornografía puede ser en muchos de los casos un mero entretenimiento, ¿no? El problema ocurre cuando en otros muchos casos llega a una dependencia, ¿vale? Es un proceso muy similar al que ocurre con otras adicciones, realmente. Es decir, en este caso el visionado de pornografía, ¿vale? Produce un exceso de la descarga de la dopamina, ¿vale? Y una mala gestión de esta, ¿no? Entonces, asociada también a otras carencias que pueda tener el adolescente, ¿vale? Puede dar lugar a esa descompensación de la conducta y realmente a una pauta más compulsiva, ¿vale? Un cerebro que pueda estar sobreestimulado, ¿vale? Es un cerebro que realmente pierde su equilibrio, ¿vale? Entonces, eso en cualquier adicción, ¿vale? ¿Qué ocurre con esto? Que las sacudidas, ¿vale? Cada vez son menores, es decir, como otras patologías que también ocurre, ¿no? Es decir, se acostumbran los receptores de dopamina, ¿no? A un cierto nivel y hay que aumentar la dosis. Entonces, pues sí se puede modificar incluso ciertas regiones, ¿no? Del cerebro de estos neurotransmisores, ¿no? Por la acción tan anormal que ocurre. Y se usa mucho, y esto es así, ¿vale? Está comprobado como un ansiolítico de batalla, ¿vale? También es habitual. Me gustaría ilustraros un poco en que, bueno, aunque parezca impactante, aunque parezca chocante y nos neguemos a reconocerlo, pero este estudio está recogido, ¿vale? El vicepresidente de la Federación de Sexología en España, ¿vale? Emilio López Bastos advierte que la edad de consumo de esta pornografía cada vez es menor, evidentemente. ¿Vale? Arroja un estudio que con 8 años ya, ¿no? Es la primera vez en la cual se puede tener contacto con pornografía. Evidentemente todo esto es debido a que la tecnología móvil, ¿no? Y las tablets y está todo como muy al alcance de ellos, ¿vale? Ya en muchos casos, y lo conoceréis, desde los 9 o 10 años muchos niños tienen dispositivos móviles, ¿vale? Es muy corriente que esos usos son cada vez más tempranos, ¿no? Entonces, el compartir, quien no lo tiene, pues lo comparte, lo enseña, y ese efecto se multiplica, ¿vale? Y bueno, pues antes de los 13 años, como viene ahí, 1 de cada 4 varones ya comienza a consumirlo. Aquí, ¿qué deciros?
pues que deciros que el consumo de, o sea, que el control parental, por supuesto, es fundamental, ¿vale? Todas las herramientas y los dispositivos que estén para poder limitar, ¿no? Este acceso, pues evidentemente creo que lo podéis conocer, son bastante bien conocidos, ¿no? Estar pendientes y, por supuesto, aparte de ello, de todos esos trabas que se le puede poner, yo creo que evidentemente la educación sexual integral, el hablar, ¿no? Evitar esos tabús, evitar también el exceso de confianza y el pudor que se puede sentir, ¿no? El pudor puede ser un problema para ambas partes, al fin y al cabo, ¿vale? Em, Sobre todo porque cuando las personas, el adolescente pueda tener en un momento dado un problema, es a su persona de confianza a la que le va a ir a preguntar, ¿vale? Las dudas. Bueno, el problema añadido con la pornografía, evidentemente, es que los parámetros, ¿no? De los cuales se pueden llegar a comparar, evidentemente, que asuman, ¿no? La normalidad de los modelos, ¿no? De relación sexual que aparecen en las páginas, ¿no? Todo está distorsionado, evidentemente, todo es muy disfuncional. La autoestima está en riesgo, ¿vale? Porque los referentes son muy erróneos y evidentemente muchos jóvenes no entienden que detrás de todas esas imágenes puede haber, bueno, pues tomas, puede haber actores, puede haber verdaderos atletas sexuales, ¿no? Retocados por bisturí y hormonados, ¿vale? De alguna manera lo toman como lo que hay, como esto es normal, ¿no? Y además hay que repetirlo, ¿vale? Por no hablar también de las escenas violentas que se producen también en la pornografía. Evidentemente, y el papel, ¿no? La cosificación a la mujer, que creo que es evidente y bueno, es otro de los males, ¿no? Yo creo que en cuanto a esto, igual con la pornografía, igual que con el uso bueno, de otras cosas que no pueden gustar tanto, como por ejemplo el juego, lo vamos a repetir mucho entre hoy y mañana, es que no hay que ni normalizar, evidentemente, ni dramatizar, ¿vale? Hay que hacer algo al respecto, desde luego, que parece complicado, la pornografía por desgracia está y parece que se le pone pocos cotos, ¿vale? Pero bueno, hay que afrontar un poquito en ese sentido esta cuestión, ¿vale? En consulta me gustaría también hablaros que cada vez acuden más adolescentes con preguntas relacionadas sobre, eh, bueno, tienen dudas sexuales, de gustos, de preferencias, y también tienen dudas en sus relaciones, ¿no? Es frecuente, está siendo frecuente, evidentemente, las demandas de prácticas online, o sea, es decir, ¿no? De prácticas sexuales online, las cuales piden grabar, ¿no? Grabar, pues, o grabarse, ¿no? O una parte del cuerpo o las relaciones. No hay que prevenirles muy bien de todo esto, es obvio, ¿no? Pero en ese obvio hay que recalcarlo, ¿no? Hay que tratar el tema muy seriamente porque sigue ocurriendo, ¿vale? El que la grabación se queda, la grabación se comparte. Bueno, creo que tendréis que silenciar algún que otro dispositivo, ¿no? Si no, va a ser difícil escucharnos. Em, Se comparte, insisto, y además algo que hace falta también recordarles, ¿no? Que por supuesto puede llegar a hundirles, no solamente es al que se graba y es al que también puede en un momento dado participar de ese juego, ¿no? Porque estamos hablando de delitos, ¿no? Y yo creo que ellos necesitan la información de personas expertas, de personas de confianza, y aquí son los padres los que juegan un papel decisivo, ¿no? Si no hay ese nivel de confianza, pues ahí es donde se generan los problemas. Bueno, pues con esto creo que estoy en hora, lo he cuadrado, Pero ¿vale? un minuto, te ha faltado un minuto. Bueno, vale, pues doy paso un poco a David para que haga las preguntas pertinentes y creemos un poquito, bueno, pues aparte de responderos o alguna reflexión que podamos tener, ¿vale? ¿De acuerdo? Gracias, Nuria. Bueno, ahora aquí es donde me tenéis, los 144 asistentes me tienen que poner a mí en el aprieto y hacerme sentir estrés, y me vais escribiendo cosas y yo se las transmito a ella. Mientras me las pasáis y vais poniendo vuestras preguntas, bueno, contaros cuál es el sentido de hablar de este tipo de problemas, bueno,
muy de los jóvenes, pero muy presentes en sus vidas, en una escuela como la nuestra, ¿no? Como NSI. Bueno, al final nosotros, como sabéis, nos dedicamos no solamente a formar profesionales, sino a formar personas, ¿no? El Transforming People que viene en nuestro logo no es un mero eslogan, ¿no? Sino que es realmente algo en lo que creemos. Y no creemos que una persona... O sea, no es una visión romántica de la vida pensar que no se puede ser un buen profesional sin ser una buena persona, sino es algo que todos los que trabajamos en ESIC, que al fin y al cabo somos directivos, emprendedores, etcétera, como sabéis, el profesorado nuestro pues está en el mundo profesional, rara vez es dedicado solamente a la docencia, pues nos encontramos exactamente con eso, ¿no? Nos encontramos exactamente con eso. Sí, aquí veo una pregunta de Paz, que si ponéis las preguntas por el chat. Yo creo que es lo mejor, Paz, porque como somos 144, si empezásemos a abrir los micrófonos sería un poco lío, ¿no? Bueno, mientras vais poniendo la primera pregunta, yo voy a aprovechar para lanzarle una a Nuria, que es una que ha sido recurrente en otras sesiones que estoy seguro que os interesará. Bueno, ¿hasta qué punto hay una edad para cada cosa, ¿no? Has hablado del último término de la pornografía, es un tema que creo que es especialmente importante por el efecto que está teniendo, ¿no? ¿Hasta qué punto hay una edad para cada cosa y hasta qué punto se le puede poner vallas al mar o qué podemos hacer por la vía de la educación con las personas más jóvenes, ¿no? Ujú. Es difícil, ¿no? Es difícil hablar de una edad en la cual, ¿no? Los padres nos sintamos cómodos, ¿no? Para decir, mi hijo ya puede acceder, ¿no? Tranquilamente a la pornografía. Realmente lo que hay que tener en cuenta es que, bueno, la madre o el padre que él diga, no, mi hijo no, ¿no? Es imposible. Todos los chavales que están con algún dispositivo, ¿no? Es recurrente, ¿no? Que haya algo que pueda saltarles, que haya algo que se pueda compartir uno con otro, y lo que hay que intentar realmente es poner trabas, ¿no? A que cada vez la edad se vaya alargando, evidentemente. Hemos dicho antes que la maduración de los adolescentes evidentemente no se completa hasta los 25 años, no que hasta los 25 no le podamos dejar ver ciertas cosas, pero evidentemente no es lo mismo tener 8 años que tener 16, ¿vale? No, Vale. no están preparados. Una pregunta combinada entre Genaro y Ana. Genaro pregunta ¿cuánto tiempo se puede considerar, cuál es la línea de demarcación de adicción en el uso de videojuegos, ¿no? Cuando estamos en el exceso, ¿no? Y que cómo se pueden repartir. Y Ana insistía en a qué edad se puede ver esa adicción, si realmente hay una edad donde se puede hablar de adicción o no, ¿no? Y luego sigo con otras preguntas. Vale. Como antes he comentado, la adicción en sí a los videojuegos no está contemplada como, insisto, ¿no? Como en el manual, ¿no? Como específica, ¿no? Específica, exactamente. La cuestión es que evidentemente hay unos ciertos parámetros en los cuales el hecho de que dejen de hacer cosas que antes estaban haciendo, ¿vale? Como por ejemplo puede ser el deporte, ¿no? Pues ya pierdan el interés, ya no quieran ir a una actividad en la cual antes participaban, que no quieran salir tanto con sus amigos. A lo mejor antes no salían tanto, pero estamos hablando de edades cortas en las cuales, pero el hecho de que no tengan ideas ni siquiera de compartir, ¿no? De qué te digo yo, de celebrar, ¿no? Quiero invitar a un amigo, ¿no? Sino que simplemente sea el fin de semana y estoy hablando del fin de semana, ¿vale? Estoy quitando los días esos entre semana, de los cuales hay que estar, ¿no? Muy concienciados, ¿no? Y hay que darles un poco la pauta de a qué tienen que atender, evidentemente, pero si el fin de semana es solo me meto en la habitación para jugar, ¿vale? Me meto en mi cueva, ¿no? Y me aíslo, pues ahí está el problema. Entonces, estamos hablando de horarios. ¿No? Hay que sacarlos, hay que participar en otras cosas, es mejor que se jueguen a otras cosas en familia, que también se puede, ¿vale? Y si no, incluso participar con ellos en algún juego, pero luego decir, bueno, he jugado contigo a esto, ahora vámonos a hacer otra cosa, ¿no? Vale, pero en cuanto al número de horas, que por ejemplo también lo está preguntando Pilar, pues tampoco hay una norma fija, ¿no? No hay norma fija, pero hay que poner horas. Hay que poner tiempo, ¿vale? Un tiempo límite, en el cual también se puede jugar un poco bueno, entiéndeme, siempre hay un límite, pero evidentemente lo primero es quizá otras cosas anteriores que tienes que hacer antes que permitirte esta otra, ¿no? Esto ya es parte del ocio, ¿vale? Pero yo recuerdo que nosotros en casa, yo he tenido cables de Sí. videoconsolas guardados y hemos guardado la videoconsola. En el terreno más práctico, pues evidentemente esos horarios cómo se pueden cumplir.
pues se cumplen evidentemente, no intuyendo que ya ha dejado de jugar, no hay que estar Depende de pendiente, la ¿no? fiabilidad del chico o chica, claro. Bueno, pero es que a ciertas edades ya no es que sean mentirosos o más mentirosos, es que, como antes hemos dicho, ¿no? La recompensa es mayor, el beneficio de la recompensa es mayor, ¿no? Mm. Evidentemente que, entonces, bueno, hay que ponerles un poquito de ayuda, ¿no? Sí, pero Entonces, a Pilar no le podemos dar un número de horas, pero digamos que a lo mejor más de 3, 4 horas al día. Sí, bueno, entre semanas, por supuesto, tiene que estar muy limitado, porque es su tiempo de es tienen que trabajar la difícil, clase, es pero fines de difícil, semana, a lo mejor más de 3 o 4 horas pueden ser muchas, ¿no? A lo mejor. es Sin poner difícil. un número exacto, vamos, ¿no? Es por Es dar difícil poner una un número orientación. exacto. Habrá incluso familias en las cuales 2 ya les parezca mucho y otros Claro. 4 les parezcan poco, pero evidentemente tiene que ser algo razonable entre esos parámetros, desde luego, Vale, vale. ¿vale? Mira, te voy a pasar ahora a otro, voy a hacer un cambio, luego volveremos si hace falta, ¿eh? Una pregunta de Sean Whitney, que nos hace una pregunta a respecto de redes sociales, TikTok, etcétera, los conflictos, ¿no? Las fotos. ¿Cómo concienciar a los chavales, Nuria, del peligro que sufren por subir ciertas fotos que luego se pueden emplear para que, bueno, pues les pueden chantajear con ellas, hacer bullying, en Mm. fin, las cosas que están ocurriendo, ¿no? ¿Cómo inculcarles cierto sentido común? Porque como tú has explicado, para entonces no estás desarrollado el cerebro para esos menesteres, cómo inculcarle cierto sentido común con lo que comparten en redes sociales. Bien, mañana, sí, mañana en la sesión creo que también vamos a hablar Sí, también vamos a hablar en de concreto, todo es verdad. esto, en concreto también de este tipo de Sí, aplicaciones, ¿vale? por dar un, sin hacer spoiler, Por pero dar, no, hombre, por dar un poquito de orientación, pues realmente yo creo que tenemos que ser conscientes, cuando antes hemos hablado de la comunicación con ellos, ¿no? El hablarles, el preguntar primero, ¿no? En qué están metidos, qué les interesa, el por qué les interesa, que seamos partícipes un poco también, es el como, oye, están jugando un videojuego, ¿qué videojuego? Están viendo ¿no? Un TikTok, tengo curiosidad, ¿no? No es que tengamos que estar pendientes de todo y para todo, pero el hecho de que fomentar esa comunicación y decirles, pues mira, creo que esto también puede pasar, ¿no? Alertarles un poco de los peligros, de mm, por qué no, ¿no? Ha habido casos reales en los cuales, bueno, pues se ha ido de las manos y el hecho de que mm, ponerlos en antecedentes y de hacerles conscientes de esto puede ocurrir, yo creo mm, que la conciencia ya es algo, ¿no? La información mm, ya es un paso, ¿no? ujú, Y luego ya está un poco el que puedan empatizar, ¿no? ujú. Algo que pueda estar también cercano a ellos, que también nos llega siempre a todos, pero al fin y al cabo Utilizar es casos de sus amigos, cosas que hayan visto, claro, exacto, siempre. sobre todo porque parece no es ningún tema, ¿no? Al revés, yo creo que en familia, ¿no? En la Mm. privacidad de la familia, pues mira, a alguien le ha pasado esto, mira qué consecuencias ha tenido, Es ¿no? verdad que en esta edad ellos hacen caso de sus pares, no de los padres, no quiero decir, ellos no nos ven lejanos, entonces si conseguimos darle ejemplos de personas que ellos conozcan, pues se Exacto, conciencian más. exacto. De todas maneras, sí les servimos de referente. Sí. Evidentemente, lo que pasa que, bueno, siempre pues lo van a intentar ¿no? a negar y demás, pero algo que se le introducen ¿vale? De padres a hijos en el sentido de, mira Sí, lo que ha pasado, ellos luego lo comentan con los amigos, ¿no? Y sí. evidentemente es donde se crea ya ahí un poco como, ¿no? ¿no? La Sí, concienciación, ¿no? Y creo sí. que es lo más importante, al fin y al Bueno, mira, cabo. Billy Ernesto Velázquez nos hace un comentario sobre los Free Fire, los famosos Free Fire, que sí generan una violencia comprobada. Bueno, el tema, yo lo sé porque hemos visto esos estudios, el tema violencia y correlación con el juego de juegos violentos no está instalado o sea, no hay un acuerdo contundente del mundo científico a ese respecto, ¿no? No, Eh, Al final depende mucho más de cómo esté el chaval, ¿no? exacto, es decir, a O nadie sea, le la persona vuelve, frustrada se va a volver violento hasta jugando a Candy Crush, para entendernos. sí, el frustrado, pero el que tiene también, ¿por qué no? El que tiene ciertos rasgos de personalidad un poco más agresivos, evidentemente, el Correcto. hecho de acceder a esos juegos violentos va a servir del detonante, O evidentemente, sea, que hay gente para, a la que le sienta peor, vamos a decir. evidentemente, ahí Es como las estamos, drogas, ¿no? Dices ahí tú, hay estamos. gente que las drogas Ah, que se toman una cosa y el primer día ya se van, ¿no? bueno, Porque no están preparados difícil, para eso, ¿no? difícil tu ejemplo, David, pero sí, es arriesgado. Pero sí es cierto que es un disparador Sí. de rasgos que ya hay, de alguna manera, en el adolescente. Mm, Un adolescente, por así decirlo, tranquilo, ¿vale? Porque haya juegos violentos no quiere decir que ya
vaya a generar más violencia, Por ¿no? supuesto, por supuesto. En ese Es una sentido, con lo cual, interacción de la persona, de su personalidad, sus y sobre circunstancias todo porque y no hay estudios, evidentemente no es un buen caldo de cultivo, es como ver una película, ¿no? Cuántas veces, ¿no? Está ver películas en las cuales hay escenas sexuales, hay escenas violentas y bueno, pues a en ciertas general no es edades. nada, pero si hay alguien que está, claro. Claro, en general no queremos que lo vean a edades tempranas, ¿no? Luego ya hay, a partir de ciertas edades, que parece como que, ¿no? Los Sí. juegos y demás, mayores de 18, mayores de 16. Bueno, pero lo que sí está claro es que no va a crear seres más violentos por realmente jugar, y no hay ningún estudio demostrado, por lo menos hasta ahora. Mm, Es la mm. forma en la cual, por lo menos sí pensamos los psicólogos, ¿vale? Vale, te lanzo más preguntas. Ahora tengo también una de Rafael que no quiero Venga, olvidarla. Nos vamos a dejar un fenomenal. hueco para ella. Vamos a ir más rápido porque hay muchas preguntas, ¿vale? Paz preguntaba si un chaval que tiene móvil, que pasa muchas horas con el móvil, pero si tiene buen comportamiento en casa, no hay un cambio de actitud, tiene buenas notas, pues hay que restringir el uso. Bueno, yo qué A sé. O ver, sea, estamos. todo va bien, pero parece que son muchas horas. ¿No? Puede ser la pregunta. Vale, la cuestión habría que preguntar que por qué, o preguntarse es por qué pasa tantas horas, ¿no? Es Vale. decir, Como síntoma, ¿no? Como síntoma de que sí. claro, Vale. exactamente, y por qué solamente a eso y no a otras cosas, ¿no? Y sobre todo el que puedan también explicarlo, ¿no? No creo que sea ya pensar directamente, no, todo lo que se va a meter es malo, pero sí es cierto que hay que tener que diversidad. Creo que el deporte juega un papel fundamental, el alimentarse bien, el dormir bien. Mañana también hablaremos sobre esto, ¿vale? Vale. Con respecto a todas estas pautas, ¿vale? Tenéis que venir mañana. O sea, Bueno, hay una segunda evidentemente nos parte. hemos guardado cosas para mañana. Es Bueno, hay obvio. una segunda parte en esto, porque se hace muy poquito tiempo, evidentemente, la Sí. exposición de hoy, en la Sí, cual es las temáticas de importante. mañana son específicas sobre muchas de las Pero cosas que se sí es están hablando. cierto que no es que sea todo mañana y no se pueda decir hoy, sino que sí es cierto Ya. que aunque vaya todo bien, eso ya es algo beneficioso, evidentemente, pero hay que restringir más que nada, insisto, tiene que haber cabida para todo, ¿no? Ujú, Si son tantas horas, yo me preguntaría, ¿hace deporte? ¿Está ujú. interesado en sus amigos? ¿Tiene un Claro, grupo? ¿Ha encajado? ¿Él se siente...? ¿No? Entonces hay muchas preguntas que habría que hacer y no lo solamente entiendo. a hablar del cómputo de horas, ¿no? Vale, vale. Creo que es Bueno, te hago necesario. otra pregunta relacionada. Primero voy a responder, fíjate que te voy a quitar una, pero porque creo que es más genérica de Tony. Cuando Tony, Bueno, Miguel habla de de qué pautas podemos hacer con los hijos. Bueno, Miguel, yo creo que se están lanzando en las distintas temáticas que estamos hablando, ¿no? Tony habla más bien de la necesidad de que sean responsables, cultura, sacrificio, trabajo. Yo así, por alusiones en parte, porque tiene que ver con las cosas que hacemos en la escuela, ¿no? Al final ellos tenemos que recordar que tienen como un retraso madurativo, es decir, nosotros cuando teníamos 18, cuando digo nosotros, yo tengo 49 a cumplir, ¿no? Cuando yo tenía 18 años, pues mi padre me miraba y los 18 míos eran como los 15 de mi padre. Yo creo que eso es una cosa que todos sabemos, ¿no? Que antes, y sobre todo si has vivido cosas traumáticas como una guerra, etcétera, si has vivido la dureza, pues maduras más pronto. Una de las desventajas de la prosperidad en las que ellos viven, con muchas cosas y con tal, es que se madura más tarde, con lo cual sus 18 de ahora son como los 15 nuestros, ¿no? Y eso lo tenemos que saber. Entonces, esa cultura del sacrificio y la responsabilidad, pues yo creo que es un poco cuando empiezan la carrera precisamente, ¿no? Cuando empiezan un grado y empiezan a moverse porque, bueno, luego el carácter, lo que hayan visto en casa, todo eso tiene indudable importancia. Pero hemos visto nosotros muchos chavales llegar blanditos a la escuela, ¿no? Con muchas carencias y que parecía que se iban a desarmar y en 3 años los hemos visto florecer y los hemos visto crecer, ¿no? Y a veces recibimos a las personas de 18 años y creemos que tienen que ser como nuestros 18 años y eso no tiene que ser así. Pero te hago la de Rafael Rebelle, ya que te he robado esta, interesadamente, te voy a hacer la de Rafael Rebelle que dice, uno de nuestros protagonista. hijos tiene muy mala gestión de la frustración, ¿no? Y habla de bueno, que lo que vemos, lo que hemos visto también nosotros en nuestros hijos, ¿no? Que a veces, pues, el tema de los juegos no es el mejor camino para que aprendan a la frustración, sino que al final desfogan, que no es exactamente lo mismo, ¿no? Y entonces nos habla de que él tiene ciertos estallidos bueno, cuando pierde, etcétera, ¿no? Y qué sugerencias podemos darle, ¿no? Eso yo creo que Nuria lo has visto y lo has visto en pacientes y lo has visto en casa, con lo cual seguro que le puedes decir algo. Mm. Es mucho más normal, realmente, de lo que le pueda parecer. Vamos, yo creo que todas las familias pueden identificarse en un momento dado con lo que está diciendo ¿no? Hmm, El que se me ha ido el nombre. Em, Pues Rafael. Rafael, perdón.
La cuestión no es, o sea, la cuestión sí es, ¿no? Es que tiene estallidos, tiene de violencia. La cuestión es también es un poco acompañarlos, ¿no? Es decir, no se pueden, no es tanto como antes he dicho, es que no se pueden permitir, sino que lo que es bueno es intentar de alguna manera entrar, ¿no? A ver qué es lo que te ha pasado, por qué te pones así. Es como intentar, bueno, pues ¿por qué no? Preguntarle todo, ¿no? Preguntarle, interesarse por su juego, interesarse por, ¿vale? Intentar de alguna manera también desdramatizarle lo que ha ocurrido. Ujú, ujú. Y por qué no. Hay un tema que a lo mejor a Rafael le puede parecer un poco, ¿cómo me dice esto Nuria? ¿No? Pero también un poco el aplicar el sentido común. Es decir, Mm, ellos evidentemente son exagerados para todo, pero para todo. Para mm, volverse 15 minutos antes de una ujú. salida, han perdido un juego, su amiga o su amigo les ha dicho tal. Entonces, todo es muy exagerado, muy dramático. Ya. Vamos a tomarlo en serio, pero a la vez, cuando he dicho el sentido del humor, vamos a intentar desdramatizarlo, ¿no? Vamos a intentar decir, bueno, esto es importante, sin duda, ¿vale? Pero habrá otro momento y de alguna manera acompañarlo, ¿no? Se trata de que cuando ellos sienten que tú te metes en su mundo y Sí. bajas, ¿no? Y esto es algo que hablan mucho los adolescentes en terapia, ¿no? Es como que mis padres no bajan a mi mundo, ¿no? ¿Vale? Unos dirán bajar, otros dirán subir, ¿vale? Pero al fin y al cabo es como, ¿no? Ponerse Antes lo a su nivel. hablábamos exactamente, ¿no? Es como, parece que lo mío son tonterías o que lo mío tal, entonces es como, lo que te pasa no tiene importancia, es que eres un exagerado. No, vamos a tratarlo como que tiene la importancia correcta, ¿vale? Vale, vale. Pero bueno, sobre todo vamos a meternos un poquito, ¿no? En ese sentido, ¿no? Bueno, te filtro ¿Te un par de parece? preguntas porque ya estamos Vale, cerca del límite y aquí somos muy bien. serios con eso y con el tiempo de todo el mundo. Bueno, básicamente también aquí nos han compartido pues el hecho de que la pandemia pues o sea, es verdad que estamos en un mundo más digital donde hay más interacción a distancia, etcétera, y eso Ujú, también ha hecho que sea más difícil de controlar con el ordenador en todo este tiempo, ¿no? Eso es como reflexión cierto. real, ¿no? Y bueno, Mm, y que al final también, incluso si los mayores están empezando a tener problemas para saber dónde poner el límite, dónde empieza el trabajo y dónde empieza la casa, pues los propios, ellos mismos, pues también están muy empantallados, ¿no? Y eso, bueno, supongo que veremos cosas distintas en los próximos meses porque también habrá cierto efecto rebote, ¿no? Ciertas ganas de salir afuera y de hacer cosas, ¿no? Esperemos, ¿no? Bueno, a ver, una pregunta también de aquí de Pilar, un comentario que hace, el fomentar el deporte, el aire libre, ese puede ser un buen contrapeso, ¿no? O sea, sí, antes lo hemos que se comentado. apunten a cosas y que salgan, o sea, hay que empujar, hay que sacarlos de la cueva, como has dicho antes. Sí, pero hay que sacarlos para invitarlos de alguna manera, ¿no? No Sí, forzados, sin invitarlos forzarlos. a algo atractivo. Es decir, siempre les puede llamar la atención una cosa más que la otra, ¿no? Y el hecho de incluso probar, ¿qué te digo yo? Algo que no conocen, ¿no? Pero si no Mm, le ponemos un poquito, ¿no? La guinda mm, por delante, ¿no? La zanahoria por delante y todo es como que salga de ellos, que nazca de ellos, pues a claro, priori no van a hacer o salir de ellos, pero el hecho simplemente que se les fomente, ¿no? Y también que los demás en casa también hagan otras cosas, ¿no? claro. Y ¿por qué no esto? ¿Vale? Entonces, a lo mejor te dicen 8 nos, pero seguramente el noveno o el décimo sea un sí, ¿no? Entonces Ujú, hay que tener mucha constancia, insisto, para motivarles algo que sí le puedan, que por supuesto es un efecto fundamental, ¿no? ujú, El deporte, ¿no? En general, ¿no? Sea claro. en la modalidad que sea. Bueno, voy a terminar con Comparto. una última pregunta y le vamos a pasar la palabra a Luis para que cierre este webinar. Bueno, la última pregunta sobre Mamen, interesante, ¿no? Cuando ellos se sienten marginados porque nosotros les decimos que tienen que tener menos horas, tal, y es que mis amigos y ellos pueden estar más tiempo conectados, quitando el caso de cuando es mentira, que es casi siempre, ¿vale? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué se puede hacer con este sentimiento de agravio, ¿no? A veces esto nos ha pasado, ¿no? Es que mis amigos tienen más horas, etcétera, ¿no? Primero, aparte de desmentirles, ¿qué otra cosa podemos hacer? Eh, Y con eso mm, terminamos, una respuesta corta para vale, ella. dos cosas deciros. Hay una parte que está también la manipulación y la amenaza y el Sin chantaje duda, de, sin duda, ¿vale? Entonces, sin duda. esa hay que tenerla en cuenta y hay que saber manejarla, ¿vale? Pero Ujú, por otra parte, también es fundamental, la segunda idea que quiero lanzar es la negociación, ¿de acuerdo o no? ujú, La negociación es realmente qué es lo que tú me pides y realmente qué creo que es lo que te puedo dar yo. Que a lo ujú, mejor no es exactamente lo que tú me pides, pero se puede ir acercando a algo. Entonces, en ese punto medio, en el de ambas partes, creo que, bueno, pues las dos partes ganan.
Creo que lo resumiría de esa manera. Aprender a negociar, bueno, pues es ceder una parte a los padres, pero por otra parte no darles todo lo que piden porque realmente tienen que escuchar el no también. Es algo propio, ¿no? Pero no es todo no ni todo sí, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, Efectivamente. Lo mañana entiendo, también podremos decir negociar, algo. pelearse, estas cosas que nunca te dicen antes de tener los hijos y Debatir, debatir. nunca te avisan si te gusta o no y lo que te gusta. Bueno, voy a pasar la palabra a Luis, yo creo que hemos recogido todas las preguntas y que Luis Fenomenal. le pegue el cierre al asunto. Pues muchas gracias a todos. Hasta mañana. Muchas gracias Nuria, muchas gracias David, A vosotros. muchas gracias a toda la gente que ha estado por aquí, la verdad es que un montón de gente y bueno, una ayuda más para aprender a manejar el Ferrari con frenos de bicicleta, que a mí eso me ha encantado y creo que define perfectamente lo que tenemos entre manos la gran mayoría de nosotros, ¿no? La verdad que, bueno, hemos aprendido un montón, mañana seguimos con redes sociales, el enlace es exactamente el mismo, con lo cual no hay que hacer nada, intentaré enviar un recordatorio a mediodía, es decir, que funciona el robot, que a veces me hace la jugada cabra, pero bueno, lo dicho, que nos vemos mañana y muchísimas gracias a todos. Quien Gracias a quiera la todos. grabación, por favor que me mande un correo. Tengo 8 correos. Tengo 8. Si me mandáis unos cuantos más, os mando la grabación. Tengo que editarla para quitar los minutillos que hemos estado yo hablando entre nosotros y no, y bueno, son nuestros. Un placer. Muchísimas gracias.